Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. No suelo contar todo lo que me pasa, pero hay algo aquí, enterrado en mi pecho, que no me deja dormir. Me llamo Lara, estudiante de enfermería, 20 y tantos años, y hasta hoy no sé bien si lo que presencié fue mala suerte, algo paranormal o pura locura. Todo empezó un martes de vacaciones, al atardecer, cuando Clayton, mi amigo de toda la vida y chofer de una aplicación de transporte entre municipios, me llamó con la voz temblorosa. Venía de la capital rumbo a casa conduciendo por la carretera estatal que atraviesa los cañaverales. Clayton era de esos buenos tipos que se detienen a cambiar la llanta ponchada de un desconocido. Ese día la aplicación le había dejado buena ganancia, y él solo quería llegar, cenar con su prometida y dormir. El problema surgió cuando un accidente bloqueó el asfalto principal y decidió tomar el desvío por la famosa recta del kilómetro 52, una pista angosta, llena de baches y sin alumbrado. A mitad del camino, ya entrada la noche, vio un bulto color arena en el suelo, justo después de un tope improvisado. No se veía grande, pero se movía. «Larita, ¿crees que deba orillarme?», preguntó por el altavoz. «Podría ser un animal herido. Mira, con cuidado. Si es un perro, ponlo en el acotamiento y sigue. No te bajes mucho rato», respondí, medio recelosa. Se detuvo, encendió las luces altas y descubrió a un bebé envuelto en una cobija de lana verde. La respiración era cortita, casi un susurro. «Si lo llevo al hospital, ¿es secuestro?», dudó Clayton. «Solo entrégalo directo en urgencias y presenta una denuncia. Hazlo, por favor». Acomodó al bebé en el asiento del copiloto, activó las luces intermitentes y empezó a avanzar casi a paso de tortuga. La siguiente comunidad, el pueblito Sierra del Crucero, ya estaba a oscuras, ni una ventana prendida. En un segundo tope apareció una mujer encorvada, piel arrugada como cuero seco. Acercó la cara al cristal y señaló al bebé sin decir palabra. «¿Conoce usted a su familia?». Bajó el vidrio apenas 2 dedos. Silencio. Solo el dedo señalando, insistente, ligeramente tembloroso. El ambiente se agrió de inmediato y él arrancó. «Lara, salió una viejita siniestra que golpeó el carro. Solo apuntaba a la cobija», relató acelerando. «Voy directo al hospital regional». «No te detengas otra vez. Llama a la policía en cuanto llegues». Al llegar a la ciudad grande más cercana, estacionó en la puerta de urgencias. Yo seguía en la línea. Lo oí todo. La enfermera tomó al bebé y desapareció por el pasillo. 2 policías pidieron documentos y empezaron a anotar. «Señor, ¿cuánto tiempo lleva con la criatura?», preguntó el médico de guardia. «Menos de 1 hora. La encontré viva en la carretera», aseguró Clayton. «El bebé que entregó no respira desde hace por lo menos 1 semana», dictaminó el médico, seco. Escuché un golpe. Clayton se desmayó. Cuando volvió en sí, estaba esposado a la camilla. Procedimiento de rutina. Me ordenaron ir al hospital como contacto de emergencia. Conseguí a Benton con su prometida, Denise, embarazada de 6 meses. El trayecto fue mudo, apenas la estática de la radio fuera de sintonía. En la comandancia anexa liberaron a Clayton tras la declaración. Salió pálido, sujetándose la cabeza, jurando que el bebé se movía en el asiento. Regresamos en una sola camioneta. Poco antes del puente sobre un río sin nombre, pidió que detuviéramos el vehículo. Salió corriendo y vomitó una baba oscura y viscosa que olía a óxido. Denise entró en pánico y sugirió a don Maurilio, un curandero famoso en un rancho cercano. Llegamos casi al amanecer. Él dejó entrar solo a Clayton y al vientre de Denise. Yo me quedé afuera, rezando bajito. Al cabo de un rato salió tranquilo, casi liviano, diciendo que el señor sacó lo que no era suyo. Me pareció raro, pero asentí. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Días enteros de normalidad, risas y planes para el bebé de ellos,
y noches en que Clayton me llamaba llorando, diciendo que escuchaba un llanto lejano de recién nacido dentro de su propia pared. Un domingo de madrugada lo encontré en el patio, intentando arrancarse la uña con los dientes. Lo auxilié, lo vendé, prometí volver al hospital. El psiquiatra habló de estrés agudo. El neurólogo pidió estudios y nada apareció. Clayton juraba que veía a la mujer de la carretera reflejada en el retrovisor, aun cuando el coche estaba detenido. Sus padres empezaron a evitar salir después del anochecer. 3 meses después, un lunes nublado, Clayton desapareció. La camioneta apareció abandonada en la misma recta, la puerta del copiloto abierta, la cobija verde húmeda de relente tirada sobre el asfalto. Ni rastro de él. Búsquedas con perros, drones, nada. Ni huellas ni ropa, solo un olor a leche agria flotando en el aire. 2 días después recibí un sobre Manila sin remitente. Dentro, un chupón antiguo lleno de marcas de mordida y una memoria USB. La conecté. Primero se oyó el llanto suave de un bebé, luego la voz ronca de la vieja. Faltas tú. Desde entonces duermo con la luz prendida. Denise se mudó, tuvo a la niña, pero no deja que nadie la llame por el nombre que Clayton eligió. Yo aún conduzco a veces por esa carretera, tratando de entender a dónde fue a parar. Contar esto aquí es mi manera de advertir. Si ves algo indefenso tirado en el asfalto desierto, piénsalo 2 veces antes de detenerte. No toda buena acción termina en agradecimiento. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Enrique. Tengo 33 años y viví casi 5 años en una calle sin glamour, pero lo bastante tranquila como para volver caminando del trabajo todas las noches. Al final de la cuadra había una parada de autobús abandonada, con el vidrio estrellado, un banco de concreto y una publicidad desgastada de un curso de inglés. Fue allí donde empecé a notar a un señor con sombrero de fieltro, sentado siempre con un paraguas cerrado apoyado en la pierna, incluso cuando el cielo estaba despejado. No pedía nada, no hablaba, no cruzaba mirada con nadie. Solo giraba despacio el asa del paraguas, como probando el encaje, y se quedaba mirando el suelo. Cruzaba la parada cada noche alrededor de 9:30 al volver de mi turno en el centro comercial. Primero creí que era alguien esperando aventón, pero pasaron 3 semanas y seguía allí, en la misma posición, bajo la lámpara que parpadeaba. No vi bolsas, sacos de dormir ni latas cerca, lo que volvía todo más raro. Un martes decidí dejar un vaso de café que acababa de comprar, cerca de él. No reaccionó. Al día siguiente el vaso seguía sellado, frío, inmundo. Se me hizo un nudo en el estómago. Pregunté a don Raúl, chofer de aplicación que siempre hacía base en la esquina, si conocía al hombre. ¿Cuál hombre?, preguntó con una risita corta. El del sombrero, sentado en la parada vieja. Respondí. Amigo, después de las 22 esa luz se apaga. Nunca veo a nadie ahí. La naturalidad con que habló me hizo cuestionar mi cordura. Aún así, la noche siguiente allí estaba el señor girando el paraguas. Ese día la lámpara ni siquiera parpadeó. Estaba totalmente apagada y solo la luz lejana de los postes dibujaba su silueta. Pasé rápido y sentí una incomodidad como si invadiera el espacio de alguien. Unos días después llegué a casa y me descubrí detenido en la acera, porque vi el mismo sombrero frente a mi portón. Sostenía el paraguas contra el pecho, la punta hacia el suelo, la cabeza baja. Me quedé del otro lado de la calle con las manos sudando, sin valor para cruzar. En silencio se dio la vuelta y caminó hasta perderse detrás de un camión estacionado. Entré corriendo, sin siquiera atarme bien los zapatos, y solo aflojé el paso después de cerrar todos los cerrojos. Aquella noche casi no pegué el ojo. Al día siguiente comenté con Bea, compañera de la tienda. Puede ser un alma en pena, quién sabe. Rió, pero la sonrisa le salió torcida.
¿Y qué hago?, pregunté. Dicen que no le hables, no lo mires, finge que no está. Ya era tarde, lo había mirado demasiado. En la madrugada escuché pasos lentos en la acera, marcados por el toque metálico de la punta del paraguas contra el cemento. Vivo en planta baja. La cortina delgada dejaba un bulto alargado recortado por la luz de la calle. Cerré fuerte los ojos y conté hasta 20, tratando de convencerme de que era un gato. Al día siguiente me atrincheré en casa más temprano, pero no sirvió. Cuando me levanté del sofá por agua, el reflejo oscuro del microondas mostró al viejo sentado en el suelo de la cocina. Me giré de golpe. No había nadie, solo la botella de vidrio temblando en mi mano. Decidí buscar ayuda con una curandera que me recomendó el portero del edificio. Su casa olía a ruda y cera quemada. Doña Marina escuchó mi relato sin interrumpir. Al final habló casi en susurro. Quien ofrece atención se convierte en domicilio. Él vuelve a donde siente que puede entrar. Entonces, ¿cómo corto esto? No regreses al primer sitio y sobre todo no intentes darle nada más de lo que ya tomó. El problema era que yo ya había dejado aquel café. La noche del domingo bajé a tirar la basura. Cuando empujé el portón, estaba allí, a menos de 2 pasos, el paraguas apoyado en el hombro. A su lado noté un carrito del mandado vacío, crujiendo solo. Me quedé congelado. El hombre levantó levemente el mentón. La mitad del rostro estaba en sombra, pero vi que la piel parecía casi encerada. Los labios se movieron, pero no salió sonido alguno. El carrito se balanceó como si algo invisible lo hubiera tocado. En ese segundo logré correr de nuevo hacia adentro. Cerré el baño con llave, encendí la luz y me senté en el suelo, las piernas flojas. Esa misma noche soñé con la parada de autobús, solo que, en vez de sentado, él estaba de pie, paraguas abierto aunque no llovía. Me miraba como quien pregunta sin hablar: ¿por qué insististe? Desperté con la playera empapada. Llamé a mi hermana Elisette y le pedí quedarme un tiempo en su casa, al otro lado de la ciudad. Pasé 4 noches en paz. El jueves, yendo por pan a la panadería, doblé la esquina y vi el sombrero, idéntico, bajo una luz fundida. Volví al apartamento, imaginé que huir no serviría. Hablé con los vecinos sin entrar en detalles, solo preguntando si habían visto a alguien raro. El conserje, un señor llamado Silvio, se rascó la barbilla y comentó: hace tiempo veía a un viejito sentado en esa parada, pero ya desapareció. Lo dijo mirándome directo, como si sospechara algo. Fue ahí cuando entendí que quizá el hombre no había desaparecido, solo había cambiado de objetivo. Desde hace unos días empecé a verlo en reflejos, en la televisión apagada, en el vidrio de la puerta del elevador, sentado, el paraguas entre las piernas. Lo peor fue cuando el hijo de la vecina, de 6 años, comentó: «Tío Enrique, ¿quién es el señor que juega con la sombrilla en la escalera?». No dice nada. Puse una excusa, pero me temblaban las manos. Decidí mudarme sin avisar casi a nadie. Vendí el coche, traspasé el contrato de renta y me fui a un cuarto de pensión en otro barrio, lejos de allí. Pasaron 2 meses sin pesadillas ni sombras. Empecé a creer que había exagerado. Entonces, una noche de martes, bajé del autobús y vi una parada antigua, banco roto, lámpara oscilando. El sombrero estaba allí, inclinado, el paraguas girando lentamente. No bajé el paso. Con cada paso sentía el leve toque de metal en el cemento, clavado detrás de mí. Desde entonces he cambiado 2 veces de ciudad. No me quedo más de 6 u 8 meses en el mismo código postal. Evito paradas de autobús vacías, lámparas fundidas, cualquier persona con sombrero de fieltro. Aún así, a veces en cualquier calle veo la silueta sentada a lo lejos y el estómago se me revuelve. Algunas cosas no quieren ser vistas, solo necesitan ser reconocidas una única vez. Yo cometí ese error, ofrecí café, pregunté quién era. Una vecina de la vieja calle me mandó mensaje el otro día: «Perdón la pregunta, Enrique, pero hay un señor sentado en la banqueta de tu antigua casa desde la madrugada. Trae una sombrilla. ¿Sabes quién es?». Respondí que no. El viernes pasado decidí enfrentarme y volví al barrio viejo. Ya eran casi 10:30. Al doblar la esquina vi la parada abandonada.
El hombre estaba sentado como siempre, pero esta vez, al pasar, levantó lentamente el paraguas y apuntó la punta hacia mí, casi una invitación. Sentí el corazón desbocado, pero seguí caminando. Intenté fingir que lo ignoraba. La lámpara se quemó del todo, apagándolo todo por un segundo. Cuando la luz vecina volvió a encenderse, el banco estaba vacío. Creí haberme librado hasta escuchar el toque metálico del paraguas justo detrás. Entendí al fin que él no espera autobús ni aventón, espera a la próxima persona que acepte verlo, y al parecer la fila volvió a empezar conmigo. Buenas noches, Don. Mi nombre es Livia, tengo 30 y tantos años, y necesito sacar lo que pasó antes de que yo misma empiece a dudar de todo. Cuando me mudé al piso 22 del edificio Marina Azul, creí que por fin me había librado del polvo de la unidad habitacional donde crecí. El departamento tenía ventanas de piso a techo y un olor permanente a pintura fresca, algo que solo había percibido en una tienda de lujo. Rodrigo, mi esposo, decía que allí el aire era más ligero. En realidad, era más caro. Nuestro hijo, Benito, nació poco después de la mudanza. Un bebé tranquilo que dormía mecido por el rumor distante de las olas. Pasaba las tardes arreglando su cuarto, tratando de olvidar las paredes húmedas que conocía tan bien en mi infancia. La primera semana noté un ruido seco en el balcón de vidrio, como si algo hubiera golpeado suavemente. Era el atardecer. Cuando me acerqué, vi una lechuza de campanario posada en el pasamanos, las alas abiertas como si probara la brisa. La luz naranja del ocaso volvía al ave casi transparente, pero el contorno oscuro alrededor de los ojos parecía un agujero que miraba de regreso. Me quedé inmóvil sosteniendo la mamila. La lechuza no parpadeó ni se movió hasta que Rodrigo llegó y cerró la puerta de golpe. Con el estruendo, alzó el vuelo en un silencio que me heló, dejando solo unas manchas blanquecinas en el cristal. Rodrigo se rió, dijo que era cosa de departamento alto cerca de la ladera y volvió a la reunión con el audífono puesto. Esa noche estuve repasando la escena mientras Benito respiraba a mi lado y me convencí de que solo había sido un susto tonto. 2 días después encontré otra mancha en el alféizar, pero ningún ave cerca. Empecé a limpiar compulsivamente como si pudiera borrar un recado que no entendía. Cuando encendí la cámara de seguridad apuntando al balcón, solo captó sombras breves atravesando el cuadro a las 3 de la mañana. Le mostré la grabación a Rodrigo, se encogió de hombros, dijo que podía ser una polilla grande y volvió a la laptop. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda donde pensé que nunca volvería. En la vieja unidad, donde los vecinos aún cuelgan listones rojos en la puerta contra palomas y mal de ojo. Tainá, amiga de la infancia, se volvió curandera después de perder el trabajo de cajera. Nadie mejor para escuchar algo que parece locura. Conduje hasta allá un sábado nublado, Benito dormido en el portabebés, mientras me detenía en cada semáforo recordando el olor a fritura de mi adolescencia. Tainá me recibió en una casa adosada con un portón oxidado. Su rostro tenía líneas nuevas, pero la sonrisa era la misma. Le conté lo de la lechuza, lo del silencio extraño. Ella escuchó cabizbaja, dibujando círculos con el dedo sobre la mesa. La gente envidiosa manda bichos que vuelan porque no quiere dar la cara, dijo sin levantar la vista. Salió a buscar una rama de ruda, amarró un listón rojo y lo ajustó a mi muñeca como quien coloca un reloj. Expliqué que no podía colgar una planta en la puerta de un edificio de lujo sin que pareciera un adorno cursi. Ella se rió y dijo que la envidia no lee manuales de decoración. Prometí volver, pero salí de allí pensando que jamás tendría valor para exhibir hierba colgada en la cerradura del Marina Azul. De regreso, una llovizna cubrió el parabrisas. Por un instante, tuve la impresión de ver la silueta de una lechuza siguiendo el coche por los cables de la vía rápida. Por la noche Benito despertó llorando con fiebre. Le pedí a Rodrigo que tomara el termómetro. Refunfuñó por la hora
y habló de virus de guardería a la que ni siquiera íbamos todavía. Me senté en el sofá con el niño en brazos cuando escuché un chasquido en la terraza, como vidrio resquebrajándose. La cortina se movió, aunque todas las ventanas estaban cerradas desde temprano. Fui hasta allá con Benito pegado al pecho, nada más que viento húmedo y la luz del edificio vecino parpadeando. Pero en el suelo, entre las macetas de helecho, encontré una pluma larga, color crema, manchada de óxido. Pasé la madrugada en el sofá, la televisión encendida sin sonido, más por el resplandor que por las noticias. Por la mañana llamé a Tainá. Me pidió que volviera por la tarde. Dijo que necesitaba mostrarme algo. Inventé un compromiso para Rodrigo y conduje de nuevo hasta la unidad, Benito febril en el asiento trasero. Cuando llegué, la calle estaba en fiesta de vecinos. Carne asada, música a todo volumen, niños corriendo con globos. Tainá me llamó al patio. Había apartado un rincón oscuro con un mantel burdeo sobre una caja. En el centro, un frasco con agua oscura reflejaba el cielo nublado. Al lado, 3 fotos nuestras de la época de la escuela sujetas por un hilo grueso. «Alguien cerca de ti torció la línea», dijo ella señalando el hilo enredado. «Necesito encerrar lo que dicen antes de que se convierta en enfermedad». Eso sonó exagerado, pero la fiebre de Benito ardía en mi brazo. Dejé que derramara un poco de mezcal en el agua y rezara en voz baja. De repente sonó mi teléfono. Era Rodrigo, molesto porque el corredor necesitaba una firma inmediata en un contrato. La prisa pudo más. Tomé al niño, agradecí deprisa y prometí llamar después. Volví por las avenidas atestadas, repitiéndome que todo se resolvería con paracetamol y descanso. En el elevador del edificio noté que la muñeca con el listón me picaba. La tela parecía apretar más de lo debido. A las 19 Rodrigo salió a la oficina. Dijo que volvería cerca de la medianoche. Me quedé sola con el bebé y un silencio de biblioteca. Antes de acostarme revisé la cámara. Grabé 20 segundos de balcón vacío, pero había un punto claro flotando en el aire que no supe explicar. Borré el video, intentando convencerme de que no vi nada. A las 3 en punto, Benito lloró y yo desperté con el pecho apretado. Caminé hasta su cuarto en penumbra. La puerta estaba entornada. La empujé con el pie y percibí la ventana basculante vibrando, a pesar de ser una noche sin viento. Cuando encendí la lámpara vi la cuna vacía y el cristal de la ventana abierto un palmo. Salí corriendo por el pasillo, el corazón acelerado, llamando a Rodrigo aún sabiendo que no estaba en casa. Encontré al bebé sentado sobre la alfombra de la sala, la cabeza vencida por el sueño, rodeado de plumas claras como nieve sucia. Lo tomé en brazos, comprobé la fiebre, casi normal, como si nada hubiera pasado. Pasé el resto de la madrugada sentada, la mirada fija en la terraza, el brazo cansado de apretar a mi hijo. Al día siguiente, la administradora del condominio llamó diciendo que los vecinos se quejaron de ruido de animal en la madrugada, ruido que yo tampoco supe explicar. Cuando Rodrigo llegó le conté cada detalle. Sugirió un psicólogo. Dijo que la culpa por la maternidad desordena los nervios. Tragué la ofensa, pero no discutí. Solo le pedí que instalara una cerradura nueva en la ventana de Benito. En vísperas del cumpleaños de 6 meses del niño, una visita inesperada tocó a la puerta. Tainá, el rostro abatido, los ojos llenos de agua. «Perdona llegar sin avisar, pero tuve que venir», susurró. El hilo que até se rompió solo hoy por la mañana. Entró mirando cada rincón como si esperara que algo saltara de la pared. En el pasillo se detuvo frente al espejo largo y tocó el vidrio con 2 dedos, como quien mide la temperatura. Me quedé sin saber qué decir. Benito, en brazos, empezó a reírle a su reflejo. Fue entonces cuando el espejo se empañó por dentro, como si respirara detrás de la superficie. Tainá retrocedió, murmuró una oración. Yo me congelé, incapaz de preguntar lo obvio. El vaho desapareció tan rápido como llegó y allí, por un segundo, estuve segura de ver la silueta de una mujer toda vestida de blanco detrás de nosotras. Tainá salió apresurada, prometiendo volver con ayuda.
Rodrigo llegó poco después, sin oír una sola palabra sobre el espejo. En la madrugada del sábado desperté con un sonido metálico, como un chirrido bajo. Seguí hasta la sala, donde la cortina del balcón se mecía. Abrí la puerta corrediza, lista para pelear con el viento, y me topé con la lechuza en el pasamanos. Sentí que me esperaba. La distancia entre nosotras era de menos de 1 metro, pero no podía tocarla. El animal mantenía las alas medio erguidas, como quien decide si se queda o vuela. «¿Qué quieres?», pregunté, en un susurro ridículo, más para mí que para el ave. Giró la cabeza sin prisa, los ojos negros brillando. En ese movimiento vi al fondo, en la calle allá abajo, a una mujer quieta, vestido claro pegado al cuerpo por el sereno. Parpadeé y la mujer se perdió entre los árboles. La lechuza batió las alas y desapareció en la noche, sin ruido. Volví adentro. El bebé seguía dormido. Me senté en el suelo del pasillo hasta que clareó el día. Le pedí a Rodrigo que nos fuéramos unos días. Aceptó, pero el trabajo aplazaba el viaje siempre para la semana siguiente. Entre un aplazamiento y otro, los focos de la cocina estallaban solos. El interfono sonaba sin que nadie respondiera. Caminaba por los pasillos del edificio con miedo al espejo, miedo a la ventana, miedo incluso a la alfombra gruesa que ahogaba pasos que no veía. Un martes temprano, el síndico me mostró imágenes del estacionamiento. A las 2:07, una figura clara caminaba junto a mi coche, pero el sensor de movimiento no encendió ninguna luz. Rodrigo se rió al oírlo, dijo que era reflejo de faros de la avenida, broma de cámara barata. Yo ya no discutía, cada negativa suya solo me volvía más decidida a buscar ayuda fuera. Tainá fijó cita en una bodega abandonada cerca del puerto. Dijo que allí se podía rezar sin ser interrumpida por curiosos. Llegué al atardecer, olor a sal mezclado con óxido. El lugar era enorme, lleno de cajas viejas y ruido de gaviotas. Tainá había dispuesto velas sobre una bobina de madera. Puso la foto de Benito en el centro y empezó a dar vueltas rezando en voz baja. Yo sostenía al bebé que dormía profundamente cuando una corriente de aire entró por la puerta oxidada. Las velas titilaron, la llama de una se apagó, llenando el aire de humo dulzón. En la penumbra oí pasos de tacones resonando en el concreto. Me giré y vi a la mujer de vestido claro, rostro cubierto por un velo húmedo, parada a pocos metros. No habló, no se movió, solo inclinó la cabeza como si lamentara algo. Tainá tomó mi brazo, ordenó que no respondiera, pero la mujer ya se alejaba, deslizándose hacia el agua que golpeaba el muelle. Al llegar cerca de la puerta grande desapareció sin ruido, como si se hubiera vuelto parte de la niebla que subía del mar. Volvimos al coche en silencio. Benito despertó sin llorar, mirando fijo al techo. De camino a casa, Tainá dijo que aquello no era obra de ella ni de algún envidioso. Había algo más antiguo allí, algo que tomó forma porque quise borrar mi pasado. Llegué al edificio casi de madrugada, exhausta pero curiosamente tranquila, como si la peor parte se hubiera quedado en el puerto. En los días siguientes, la lechuza no volvió. El espejo permaneció limpio. Benito durmió noches enteras sin fiebre. Rodrigo concluyó que la fase extraña había pasado. No respondí, solo pedí que no vendiéramos el departamento por ahora. A veces, cuando estoy sola en la sala, recuerdo a la mujer en la calle, el velo empapado de sereno, y siento un leve escalofrío, nada grave, como quien mete la mano en agua fría. Guardo la pluma manchada dentro de un libro de pasta dura. De vez en cuando la página se abre sola en esa parte, y entonces la cierro sin mirar mucho. Nunca volví a hablar con Tainá, aunque sé el camino a la unidad y el portón oxidado. Tal vez vuelva algún día, pero no ahora. Por lo pronto prefiero el silencio del piso 22, aun sabiendo que demasiado silencio amplifica pasos que nadie está dando. Solo cuento esta historia para decir que, si te topas con una lechuza casi transparente en medio de la ciudad, piénsalo 2 veces antes de espantarla. Puede que no sea ella la que invade tu vida. A veces somos nosotros quienes traemos algo colgado a nuestra propia sombra, y el animal solo vino a avisar.
Me llamo Ayla y pensé mucho antes de escribir todo esto. Lo último que quiero es que me tachen de loca, pero necesito sacar este recuerdo de mí. Me dijeron que solo estaría unas semanas reemplazando al enfermero de la ruta fluvial, navegando en lancha entre casas, sobre palafitos a donde no llegan las ambulancias. La base quedaba en un distrito escondido en la curva del lodoso Usumacinta, accesible tras casi 3 horas río arriba contra la corriente, y otro tramo de camino embarrado que solo existe en la temporada seca. Al atracar, la clínica rural aún tenía la bata del colega colgada y una taza de peltre con café petrificado. El radio portátil chisporroteaba en una frecuencia muerta, como si alguien hubiera dejado todo a mitad del turno y se hubiera esfumado. Al caminar por la orilla vi hileras de casas cerradas con tablones nuevos, ventanas limpias y huertos regados. Parecían listas para visitas que nunca llegaban. Era como si parte del lugar estuviera en pausa, pero bien cuidada, esperando un regreso que no ocurría. Sin embargo, el distrito latía. Niños pescaban con botellas PET por la mañana. Señoras barrían las pasarelas de madera. Hombres remendaban redes. Todos eran amabilísimos, exagerados incluso. Sin conocerme, dejaban tamales, pozol y tortillas recién hechas en la puerta de la clínica. Me saludaban 4 o 5 veces al día, siempre con una sonrisa ensayada. Un muchacho delgado alzó la mano. «Buenos días, enfermera». Parecía haber memorizado el tono exacto de respeto. Aún así, detrás de la sonrisa había algo atrapado, como si la cortesía fuera una máscara fina. Pronto supe de la Fundación Amaral, dueña de la antigua planta procesadora de cacao, que empleaba a casi todos antes de un incendio misterioso. Los Amaral vivían en una casona colonial levantada sobre pilotes, un poco apartada, con lanchas grandes amarradas a su muelle particular. Nadie pronunciaba el apellido sin bajar la voz. La primera semana transcurrió extrañamente tranquila. Casi no había señal de celular. La luz titilaba cuando fallaba el generador. La gente susurraba hasta para acordar una partida de cartas, como si temieran que el viento llevara palabras peligrosas. Por curiosidad profesional y porque necesitaba autorización para vacunar a algunos empleados, subí la pasarela y toqué la puerta de los Amaral una tarde bochornosa. Me abrió un hombre alto, camisa de lino, rostro sin emoción. «La casa sabe quién es usted, enfermera. Lo que sea, llamamos». No se presentó, solo cerró la puerta despacio. Una madrugada, el dueño de un criadero me pidió ayuda. Decenas de pejelagartos habían desaparecido. Fui con 2 barqueros que apenas encendían las linternas. Encontramos el agua teñida de rojo, escamas regadas y símbolos trazados en el lodo con algo ceniciento. Ni un pez, solo un silencio pesado. Un jueves, doña Rita, la cocinera escolar, dejó un recado casi en susurro. «Quédese dentro hoy, la crecida se acerca». Me hizo gracia, pero al anochecer vi lámparas apagarse una tras otra, como obedeciendo a un silbato invisible. Por las tablas del piso sentí vibrar pasos que venían de la fábrica quemada. No me atreví a salir esa noche, y quizá por eso aún respiro. Después de aquello, dormir se volvió tarea difícil. Lo que había visto, o dejado de ver, era demasiado organizado para una superstición tonta. En los días siguientes, el cuidado de los vecinos creció. Llegaban ollas de caldo que yo no había pedido. Ofrecían ayuda para reparar el motor de la lancha. Traían frutas envueltas en paños limpios. La gentileza se sentía como anestesia. Casi al alba de un sábado me despertó un sonido hueco, metálico, repetido a intervalos regulares, como la señal de un barco antiguo. No había barcos allí desde hacía décadas. Me vestí a toda prisa, salí sin encender luz y seguí el sendero que bordea el almacén incendiado. Las paredes ahumadas aún olían a aceite rancio. Pronto vi un cortejo bajando por el muelle. Figuras con capas gruesas, rostros ocultos por sombreros de palma barnizada. Hombres, mujeres y hasta adolescentes avanzaban con paso menudo, cargando faroles que dibujaban círculos amarillentos sobre el agua. Al frente, el patriarca Irineo Amaral llevaba un remo tallado con algo que recordaba la espina de un pez demasiado largo. Detrás de él,
4 muchachos arrastraban una jaula de varilla sujeta con cuerdas. Encima, un lienzo de yute se movía rítmico, como si algo allí respirara despacio. El toque metálico provenía de una sirena manual girada por un chico. El sonido golpeaba el pecho, las cajas, la superficie del río. No era música, era llamado. La procesión entró en la bodega inundada, donde hasta el eco parecía tragado. Dentro, columnas partidas formaban un corredor hasta un pozo oscuro que el fuego no destruyó. Las personas hicieron un semicírculo y agacharon la cabeza. El viejo Amaral entonó palabras ásperas, lengua que nunca escuché. Nadie rezó. El lienzo se deslizó solo. Vi a un muchacho amarrado en red de pesca, ojos cubiertos, boca sellada con trapo. Se sacudía como pez en mercado, pero nadie se movió para ayudarlo. Del pozo subió un soplo tibio a óxido y huevo podrido. El agua dentro parecía respirar, hinchándose en burbujas grandes que estallaban despacio. La sirena cesó, y su grito duró menos que un suspiro. Luego, el pozo volvió a quedar quieto. Se me aflojaron las piernas. Retrocedí de espaldas, pisando con cuidado entre tablas podridas, hasta llegar de nuevo a la callejuela. El cielo empezaba a clarear cuando alcancé la clínica, temblando. En la puerta había una hielera aún húmeda. Dentro, un collar de semillas retorcidas que olía a leche agria y un billete escrito con grafito grueso. La corriente no olvida, no esperé otra noche. En 2 días empaqué los equipos, subí todo a la lancha y bajé el río sin pedir relevo ni aventón. Solo paré cuando el agua cambió de color y el aire olía a cosas comunes. Regresé a la ciudad grande, pero nunca fui la misma. A veces, cerca de la hora muerta, juro que escucho aquel toque metálico resonando en el pasillo de mi departamento, como si la crecida me buscara donde quiera que esté. Me repito que fue ilusión, leyenda de interior, incendio mal explicado, pero no lo creo. No era curanderismo ni histeria colectiva, era otra cosa. Me pregunto cuál. ¿Qué alimentan en ese pozo? ¿Qué río corre debajo de nosotros sin mapa? Al final comprendo que no quiero averiguarlo. Algunos secretos cuestan más que la vida. Por eso cuando oigo un barquito pitar a lo lejos o alguien habla de un sitio al que solo se entra con invitación, bajo la cabeza y sigo remando. Estoy segura de que hay puertas que el agua guarda mejor cerradas. Buenas noches, Don. Mi nombre es Víctor Pereira. Crecí en un rancho de tierra roja, sembrado en plena sierra áspera, lo bastante lejos para que la señal de radio se perdiera cuando las nubes cargaban lluvia, y lo bastante cerca para que los chismes del pueblito siempre llegaran, tarde, pero llegaban. Vivíamos mi papá, don Virgilio, mi hermano mayor Andrés y yo. Nuestra madre, Elena, desapareció cuando yo tenía 6 años. Cada vez que quise preguntar algo, papá apenas se rascaba la barbilla, escupía a un lado y volvía a lo que estuviera haciendo. Aunque la casa era pequeña, hecha de tabla oscura y teja artesanal, adentro sobraba espacio de silencio. La rutina era simple: levantarse antes de que cantara el gallo, poner café de olla en el fogón, soltar las gallinas y luego caminar hacia los cañaverales vecinos donde papá limpiaba surcos por jornal. Se iba 2 o 3 días, a veces más, según la demanda. En ese lapso, Andrés mandaba y yo obedecía sin chistar. Me enseñó a avivar el fuego correcto, a espolvorear harina de maíz contra el viento para ahuyentar la nigua. Todavía no entiendo cómo funciona, pero lo sigo haciendo, y a reconocer el cascabeleo de la víbora antes de que fuera demasiado tarde. Nada parecía fuera de lo normal hasta el segundo semestre del año en que cumplí 12. Empezó despacio. Becerros nacían con la piel grisácea, lejos de ese café saludable que esperábamos. El pozo del vecino de abajo se secó de la noche a la mañana. Una muchacha embarazada, vecina del camino, juró haber visto una sombra esbelta cruzar el maizal durante la luna menguante. Lo oíamos, lo comentábamos en voz baja, y lo dejábamos pasar porque la milpa no espera al miedo de nadie.
Fue entonces cuando papá volvió de un flete trayendo a una mujer alta, morena, con ojos indecisos sobre si les gustaba el paisaje. Llegó en la grupa de la mula, vestida con falda larga y cargando una bolsa de manta cruda. Se llamaba Dora, y papá anunció, con voz seca de quien lee el precio del azúcar, que se quedaría. En la cena, sirvió un atole espeso con caldo y calló cualquier pregunta con una sonrisa que no mostraba diente. No sé explicar, pero ese gesto me pareció demasiado gratuito para quien acababa de conocer a la familia. En la primera semana, Dora acomodó armarios, cambió la cama de sitio y colgó pañitos de gancho detrás de las puertas. Aseguró que eso alejaba el aire enfermo. Muy temprano, mientras Andrés y yo cuidábamos los animales, clavaba velas blancas en las esquinas del patio y trazaba una cruz en el aire sobre cada una. Cuando Andrés se extrañó, ella dijo simplemente: «Lugar tan olvidado necesita luz». Y así quedó. Una tarde estaba pelando yuca cuando quebré un plato. Dora recogió los pedazos, los envolvió en un trapo percudido y fue a enterrarlos detrás del chiquero. Vidrio astillado recoge mal de ojo. Soltó esa explicación y regresó a la cocina sin importar su cara de signo de interrogación ambulante. Pronto se volvió regla. Andrés y yo teníamos prohibido meter mano en las ollas si ella no andaba cerca. Pregunté por qué y recibí una mirada dura y suave como piedra a la vez. Acepté en silencio, pero algo me roía por dentro. Andrés, 5 años mayor, empezó a adelgazar de repente. Primero una fiebre baja al atardecer, luego náuseas al primer sorbo de caldo. En pocas semanas arrastraba los guaraches como si fueran costales. Papá consiguió aventón en un camión lechero y llevó al hijo a la clínica rural. Volvieron con diagnóstico de anemia y una bolsa de tabletas de hierro. Ni hace falta decir que no sirvió. Una mañana nublada hallé algo enterrado, poco profundo, al pie del horno de barro. La lluvia de la noche anterior había descubierto la punta de un trozo de tela negra. Escarbé con las manos, temiendo encontrar un ratón muerto, pero el bulto contenía un muñeco de cera pálida, grueso, con espinas finas clavadas en la cabeza. En el pecho, escrito con carbón, estaba el nombre de Andrés. Un escalofrío me recorrió sin que soplara viento. Llevé aquello a papá, que afilaba un machete. Lo examinó demasiado rato. Luego lo arrojó al brasero del fogón sin decir palabra. El muñeco crujió, se derritió oliendo a vela añeja. Esa misma noche oí cuchicheos en la cocina. Papá y Dora hablaban bajo, las voces deslizándose como culebras sobre hoja seca. Alcancé a oír algunas palabras: quebrar el orden, reforzar el lazo, y se me erizó la nuca. Quise despertar a Andrés, pero él gemía febril, ojos volteados en medio sueño. 2 días después llegó un hombre llamado don Mateo. Dijo venir de parte de nuestra abuela, madre de Elena, que vivía en otro distrito. Traía sombrero de palma, sotana corta y un costal repleto de hojas. Miró a Andrés sin tocarlo. Recorrió todo el cuarto y pidió permiso para ver el aposento de Dora. Papá dudó, pero accedió. Mientras Dora lavaba ropa en el río, el curandero levantó una tabla suelta del piso. Allí, entre tierra húmeda y polvo, encontró un frasquito que guardaba lo que parecía un trocito de cordón umbilical seco amarrado a una medalla vieja. Reconocí la medalla. Era de mamá. Colgaba de un retrato guardado en el baúl de papá. «Aquí está la raíz del trabajo», murmuró don Mateo. «Fue sembrada para enfermar por dentro. Hay que arrancarla de raíz, o la peste cambia de cuerpo». Era de noche cuando encendió velas de sebo en la terraza, esparció sal gruesa alrededor de la puerta y pasó un huevo negro por el cuerpo de Andrés, repitiendo rezos que sonaban a juramentos antiguos. Cuando el huevo se rajó solo, nadie tuvo que probar que algo andaba mal. Escurría un líquido espeso y oscuro como melaza quemada, oliendo a óxido y huevo podrido. Tuvimos que salir de la casa mientras el curandero defumaba todo con ruda. Al amanecer, Dora había desaparecido. La hamaca donde dormía se balanceaba vacía. La ropa seguía escurriendo en el tendedero. La mula continuaba atada al tronco. Pero de ella, ni rastro.
Papá se sentó en el umbral, cigarro apagado entre los dedos, y se quedó allí hasta que el sol se fue naranja detrás de la sierra. No pronunció su nombre ni una vez. Andrés tuvo tregua unos días. Pudo comer tortillas, ayudó a componer la tranca. Yo lo veía intentar sonreír, pero pronto la fiebre volvió con fuerza. De noche susurraba palabras enredadas, lengua desconocida. Una mañana noté arañazos profundos en sus tobillos, como hechos por garras. Papá fingió no verlos, quizá por miedo a admitir lo obvio. Llamé a don Mateo otra vez. Llegó antes del anochecer, semblante pesado. El trabajo viejo no murió, solo mudó de piel. La mujer dejó la puerta abierta. Dijo que debíamos ir al trapiche azucarero abandonado, donde Dora se quedaba sola a menudo. Papá lo confirmó, la había llevado allí por leña, y ella pidió volver sola, siempre alegando curiosidad por los muros viejos. Partimos al día siguiente antes de la primera luz, yo, papá y el curandero. Subimos la vereda estrecha, pasamos por el lodazal seco donde el barro se negaba a cuartearse, y llegamos al caserón del trapiche, ruinas vencidas que nadie tocaba por miedo a las víboras. Adentro olía a polvo detenido. Don Mateo caminó en círculo, murmuró rezos y luego cavó junto a un pilar caído. Desenterró una caja de madera oscura, asegurada con alambres chuecos. Dentro había tierra húmeda, la medalla de mamá y un rosario de cuentas enredado en trenzas de cabello. «Aquí está el nido, Víctor», dijo mirándome firme. «Hay que quemar este corazón y sellar el suelo antes de que aparezca la noche». Volvimos con la caja envuelta en un costal harinero. En el patio, don Mateo montó un altar con maíz seco, mezcal, agua del pozo y 3 gallinas negras compradas deprisa a don Jonás. Degolló las aves, mezcló la sangre con la tierra de la caja y entonó cantos graves que parecían salir de otros pulmones. Yo observé de rodillas, manos cruzadas, sin parpadear. En un gesto final, arrojó la caja al fuego. Ardió sin llama. Se volvió ceniza sin soltar humo. El viento se llevó cada punto gris, demasiado silencioso. Andrés durmió horas seguidas, algo que no hacía desde hacía semanas. Al despertar, sus ojos estaban negros, sin división entre iris y pupila. No parecía asustado, al contrario, dijo que veía cosas que la gente se niega a ver. Papá se persignó tantas veces que casi se abrió la frente. Los días siguientes trajeron a un Andrés distinto, misma sonrisa mansa, pero sin prisa ni jerga, hablando de remedios que leyó en libros que nadie poseía. Gente del pueblito empezó a llegar pidiendo un rezado rápido. Aceptaba huevos, harina, nunca dinero. Papá no lo aprobó. Entonces llegó un señor de traje negro, carro reluciente con placas de otro estado. Cargaba a su hijo, enjuto, sangrando por los oídos, balbuceando. Ofreció tierras, ganado, dinero. Papá se negó. Andrés pidió tocar la frente del niño. Apenas la rozó, retrocedió. Ya fue reclamado, susurró, y el hombre, indignado, se marchó maldiciendo. Por la noche los perros ladraban tanto que sus voces parecían multiplicarse. Espié por la rendija de la ventana y vi marcas extrañas formarse en el portón. Círculos cruzados, flechas apuntando hacia adentro, un símbolo que recordaba a un pez con garras. Don Mateo apareció corriendo, sudoroso, y mandó salar las ventanas, cubrir los espejos con tela negra y plantar lengua de suegra alrededor de la puerta. Por unos días funcionó, pero cada noche golpes rondaban la terraza. A veces veíamos, a la luz de la lámpara, la sombra de alguien muy alto, de trenza larga, cruzando el patio despacio, como midiendo el paso. Cuando abríamos, solo quedaban huellas de barro. Mientras tanto, Andrés se volvía cada vez más distante. Pasaba horas escribiendo símbolos en pedazos de papel estraza y luego los quemaba sin explicar. Una noche me llamó. Cargaba una vela negra, una bolsa de lona y un rollo de mecate de Ixtle. Quería que lo acompañara al trapiche. No discutí. Caminamos sin palabra. El monte estaba tan silencioso que dolía.
En el patio interno, Andrés cavó con las manos desnudas. Colocó una estatuilla de barro, mujer sin rostro, piernas de chivo. Cubrió con tierra mezclada con ceniza blanca y amarró el mecate a un pilar roto, dejando la punta suelta. Es un sello. Si alguien pisa con rabia, despierta todo alrededor. Me miró, los ojos aún negros, y añadió: ojalá que nadie pise. Ojalá. Al volver hallamos la cocina patas arriba. Sobre la mesa, barro húmedo dibujaba la palabra despierta. Gusanos se retorcían formando los contornos de las letras. Don Mateo palideció. Recado claro. La mujer no solo conocía el sello, sino que ya se preparaba para romperlo. Días después, la vecina Cefa, que había ayudado a Andrés en sus fiebres, murió ahogada en su propia saliva, boca llena de ceniza aún caliente del brasero. La velaron deprisa. En el entierro, nadie se acercó a nuestra familia. Curiosamente lloviznó al día siguiente, pero el agua que escurría del alero dejaba manchas color óxido en el suelo. El viento soplaba sin sonido, como si alguien hubiera vaciado el centro del mundo. Don Mateo cayó enfermo casi tan rápido como Cefa. Llagas oscuras se abrieron por todo su cuerpo. Pidió que lo llevaran a una choza en lo alto del cerro, donde antes vivía un ermitaño. Murió esa misma noche, antes de que la lámpara gastara la mitad del queroseno. Andrés enterró sus libros y frascos bajo el cedro seco del patio, marcando el tronco con un cuchillo de punta rota. A partir de allí, Andrés despertaba antes del sol, pintaba símbolos en su pecho con carbón y grasa, y recitaba oraciones que jamás oí en iglesia alguna. Los animales actuaban raro. Gallinas batían alas en silencio, perros ladraban hacia la nada. La mula que quedaba se quebró el cuello en un tropiezo tonto cuando el viento movió la tranca. Una tarde, de regreso del cañaveral, vi a Dora en la orilla del camino. Pies descalzos, falda lamiendo el barro, trenza golpeando la cadera. Al verme sonrió sin mover labios, se desvaneció detrás de la mata de bambú como si el monte la tragara. El aire se endureció de pavor. Volví corriendo, con la respiración corta, pero no pude contarlo hasta la madrugada. Andrés me encontró en la cocina, temblando. Dijo que el sello del trapiche ya debía de estar agrietado. Prohibió hablar en voz alta después del ocaso, asegurando que hay palabras que son puertas. Mandó cubrir la lámpara con manta gruesa para evitar que la luz se viera desde fuera. Esa misma noche me llevó al cuartito de mamá, cerrado desde su desaparición. Bajo unas tablas sueltas, hallamos una caja con cartas viejas. En una, mamá contaba que en sueños la visitó una mujer de rostro alargado ofreciéndole protección a cambio de silencio. Cuando quedó embarazada de Andrés, la mujer volvió exigiendo al niño a los 9 años. Mamá huyó lejos, pero, según la carta, temía que la deuda no tuviera vencimiento. Andrés lo quemó todo y esparció la ceniza en el patio. Los días siguientes se arrastraron sin viento, sin canto de pájaros, sin olor a café tostado. La comida se echaba a perder pronto. El azúcar se hacía piedra, el arroz mohoso aún sellado. Parecía que el tiempo se negaba a avanzar. En la madrugada de un lunes oí pasos sobre el techo, acompasados, pesados, como si pies descalzos buscaran tablas sueltas. Papá apuntó una escopeta sin cartuchos al techo, ojos desorbitados. Afuera, la voz de mamá llamaba bajito: «Niños, abran, hace frío», en un tono que me quebró por dentro. Pero no abrimos. Permanecimos encerrados hasta que cantó el gallo. Cuando el primer rayo de sol golpeó, silencio absoluto. Fui al patio y conté decenas de huellas que no parecían pies humanos ni de bestia conocida, todas apuntando a la puerta. Andrés salió poco después, envuelto en sábana blanca. Traía algo dentro de manta cruda. Dijo que era hora del ajuste final. En medio del patio colocó el bulto, vació mezcal y le prendió fuego. La llama subió verduzca, oliendo a hoja podrida y caña quemada. El suelo temblaba, como respirando. Dora apareció a la sombra del árbol de mango. El rostro era una máscara sin expresión, demasiado oscuro para piel común. Papá disparó. El tiro la atravesó, pegó en la cerca
y el arma estalló en su mano. Cayó gritando de dolor. Fui a ayudarlo, pero Andrés me sujetó el hombro. Cierra la casa y protege el pozo. Si escuchas mi nombre, no respondas. Arrastré a papá adentro, atranqué la puerta, crucé la tapa del pozo con una varilla y recé lo que recordaba. Afuera, gritos se mezclaban con el crujir de madera vieja. En cierto momento oí risas de niño y llanto de mujer, todo a la vez. Luego vino un silencio que cortaba los tímpanos. Cuando apareció el valor, abrí la puerta. El patio estaba cubierto de ceniza gruesa. La camisa de Andrés descansaba doblada sobre una piedra. En medio del suelo, 3 líneas cruzadas dentro de un círculo. El símbolo que mamá dibujaba en la tierra cuando rezaba de noche. Llovió fuerte 2 días después. Agua oscura lavó parte de la ceniza, pero dejó olor a óxido. Papá perdió la vista de un ojo por la explosión del arma. Pasa las tardes meciéndose en la silla, murmurando el nombre del hijo. Sellé el pozo con cal virgen y sal gruesa, lo cubrí con rejilla de hierro y clavé una cruz de madera sin bendición. Cada noche me siento al lado, lámpara baja, y escucho susurros que suenan a voz de niño mezclada con anciana. Nunca respondo. El trapiche abandonado aún cruje al viento, y hay quien jura que luces verdes bailan en las ruinas. Cuando la lluvia arrecia, el suelo de nuestro patio exhala vapor tibio, como respiración de criatura dormida. La gente del pueblito cruza la vereda rápido para no pasar enfrente. Nadie pregunta por Andrés. Nadie menciona a Dora. Y yo, cada vez que escucho un crujido distinto en la madrugada, recuerdo la sonrisa que nunca mostró dientes y el muñeco de cera con espinas en la cabeza. Si has escuchado hasta aquí, por favor no pises el trapiche, no destapes el pozo, no recojas nada que la lluvia descubra. Hay pactos que solo dormitan. Basta una mano demasiado gentil para despertar los hambrientos. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.